no está? teníamos respuesta. No, sí, le estoy escuchando. Muchísimas gracias, ingeniero. Le decía que es importante dialogar con usted porque vamos a analizar sobre el tema de la acción de protección anunciada que busca frenar lo que denuncia como una maniobra política y jurídica. Estábamos revisando sus plataformas digitales y usted denunciaba varios temas, entre ellos el ingreso de un consejero al Consejo de Participación Ciudadana, más allá del nombre, se pone entredicho el papel de las instituciones claves como la Asamblea Nacional, la Procuraduría General del Estado y el propio Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo a esta descripción, ¿qué fundamentos legales sustenta dicha acción de protección para presentarla contra la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana? El tema es absolutamente grave porque de manera absolutamente ilegal ya desde el año pasado, refiero a abril de 2024, se viene dilucidando este escenario de una manera muy particular. Tanto es así que el expresidente Kronfle de la Asamblea Nacional convocó a, a Franco Lor y a Óscar Ayerbe para que se posicione. Yo no pude asistir a reunión porque estaba eh, atendiendo un asunto empresarial fuera y por lo tanto me era imposible asistir. Le mandé una carta al presidente que inmediatamente que él considere necesario me convoque para posicionarme como eh, eh, consejero al CPCCS. Obviamente ya ocurrió todos los escenarios de renuncia del presidente Krofle y Viviana Veloz asumió esa responsabilidad. El país conoce y es testigo, y el planeta Tierra es testigo de los acontecimientos del, tan dramáticos en la institución del CPCCS, el Consejo de Participación. Ya las incidencias iban ocasionando graves problemas institucionales y hasta penales. Y por tanto, eh, la persistencia de no convocarme me llevó a que en enero del 2025 le mande una comunicación a Viviana Veloz para que lo haga. Simplemente no quisieron hacerle. Fue la presión pública que finalmente en los acontecimientos de enero, febrero, se toma la decisión de por primera vez desde el 2008 hasta febrero 18 de 2025, la Asamblea Nacional, que es la que crea y, y aprueba leyes, tenga que pedir una consulta sobre una ley tan taxativa, tan determinante de la LOCEP, artículo 15, que determina que si un funcionario público ha sido destituido, no podrá cumplir funciones en ninguna institución de Estado por 2 años y jamás podrá regresar a la misma institución. Eso Ingeniero, nadie puede ¿y discutir. por qué se considera que hubo una confabulación entre actores políticos y jurídicos en este caso? Porque inconsultamente, de manera absolutamente antijurídica, se hace la consulta al Procurador General del Estado el 18 de febrero y se pasa 54 días esperando un tema que era clamor nacional, o no sabía el procurador lo que estaba pasando con los de la Liga Azul en la Asamblea Nacional, Yadira Saltos, Verduga, eh, eh, Franco Lor, y todo lo que se ha significado este gran escándalo nacional, todos ellos ahora implicados en acusaciones de delitos penales. Y había un contubernio para no responder hasta esperar los resultados electorales. A mí me han dicho que el mismo domingo 13, cuando ya se percatan que Daniel Novoa es el que ha ganado, rápidamente manda la comunicación con fecha 11, es decir, de 2 días antes, para determinar una respuesta de la consulta realmente eh, antijurídica,
el procurador se inventa normativas que no existen para tratar de justificar algo injustificable. Y es tan veloz el escenario que a las 8 de la mañana ya convocan a la posesión. Yo les envío una comunicación alertándoles de todas las irregularidades, porque ahí descubrimos, recién el día lunes en la tarde, que tuvimos acceso, por un lado, al pronunciamiento oficial del procurador, segundo, que mismo había preguntado la Asamblea Nacional a través de la presidenta Viviana Veloz, y le hace una pregunta que nada tenía que ver con el verdadero caso que se debía ventilar, y más bien lo orientan a un tema de destitución administrativa de funcionarios públicos de una institución cualquiera, y no la de este caso, que es la destitución de la Corte Constitucional por desacato de una sentencia constitucional, y destituyen a los 7 miembros de ese organismo. Esta no es una institución cualquiera. Sin embargo, la primera parte lo aceptan, es decir, que no cumplan 2 años ninguna función de Estado. Y la segunda, se inventan una serie de vericuetos jurídicos absolutamente fantasmagóricos, a tal punto que si esto se mantiene tal cual como está y que permitió que el día miércoles aceleradamente posesionen a David Rosero, entonces los actores que han estado vinculados en destituciones a través de los últimos años, como el caso de Wilman Terán, Maribel Barreno, o Javier Muñoz, o el cura Tuárez, o Carlos Vaca, o Carlos Polit, o Alberto Vera, o Augusto Verduga, o Franco Lor, y otros, y otros, y otros, pueden regresar a la institución de la cual fueron destituidos. Y por tanto, el no contemplar la jerarquía de Corte Constitucional, organismo supremo en el manejo de la interpretación del derecho constitucional, estaríamos realmente en un estado de falta de garantías constitucionales totales. Y por lo tanto, hoy, en unos minutos, salgo ya a entregar una acción de protección en la cual realmente involucran a la Asamblea Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y a otras instituciones de Estado. Ingeniero, ¿y qué implica jurídicamente que la Asamblea haya posesionado a David Rosero pese a estos cuestionamientos? Es un desacato de una sentencia de Corte Constitucional. Es grave el tema. Pero más que eso, el interés es darle al país un escenario de conocimiento pleno de este caso para profundizar los alcances de maniobras eminentemente políticas, no jurídicas, que pretenden trastocar toda una estructura constitucional sin ningún rubor. ¿Cómo es posible que más o menos a las 12 del día nos posicionan en la Asamblea Nacional? El señor David Rosero sale corriendo al Consejo de Participación Ciudadana, va con zanqueros, unas 30 personas más o menos ahí, y zanqueros, y llevan una banda de pueblo, suben a la oficina de la presidencia del Consejo de Participación, los recibe el señor Fantoni, y él inmediatamente ya anuncia que es el 7º consejero principal y que ya están completos. Pero ni siquiera han sido comunicados oficialmente por la Asamblea Nacional de la oposición. No han tenido tiempo para que el organismo que jurídicamente corresponde, que es la Unidad de Talento Humano, emita los informes correspondientes, reciba la documentación, toda la información que se requiere y verifique si hay inhabilidades o no, porque en ese momento están obligados a determinar que fueron destituidos de esa misma institución 7 consejeros encabezados por Hernán Ulloa,
y entre ellos estaba David Rosero. Entonces hubieran tenido que hacer lo que ya hicieron en el 2024, en abril y mayo de 2024, que no habían registrado la inhabilidad de los 7 miembros destituidos, y entonces Talento Humano del Consejo de Participación emite un informe detallando jurídicamente la sustentación para que el Ministerio del Trabajo pueda registrar la inhabilidad de David Rosero y los otros, y por lo tanto contemplan las especificaciones técnico-jurídicas del artículo 15 de la LOCEP. No pueden los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que actualmente están con las responsabilidades de consejeros principales, ignorar este escenario. Y por lo tanto ellos también se verían inmersos, involucrados en un desacato de sentencia de Corte Constitucional que destituyó a la Enverbera hace el año pasado igual. De tal forma que este es un tema absolutamente grave. Ingeniero, sí, efectivamente es un tema muy grave que genera preocupación y más aún ahí vienen serias preguntas. Por ejemplo, dentro del documento que usted dio a conocer en sus redes sociales, se da la de que este caso podría sentar un precedente para el regreso de funcionarios destituidos por otras causas. ¿Usted cree que sería así? Pero desde luego, si la argumentación del procurador es tan fantasmagórica que se inventa que porque han existido un escenario de elección popular, que dicho sea de paso, David Rosero es destituido antes de que se dé la elección, por lo tanto su participación ya era ilegal. Pero independientemente de eso, entonces quiere decir que los funcionarios que asumen responsabilidades públicas pueden tener cualquier delito de índole constitucional o penal y de otras que determinan impedimentos de cumplir funciones, y ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, todos los sancionados, como los ya mencionados, podrán regresar a esas instituciones. Es absolutamente inadmisible, inaceptable que se trastoque la esencia misma del ordenamiento jurídico en el país. La Corte Constitucional representa la máxima autoridad jurisdiccional que el país tiene en cuanto a temas constitucionales, y sus decisiones deben ser acatadas obligatoriamente, más aún cuando ya tienen sentencias ejecutoriadas, como es este caso. Ingeniero, y sobre ello, ¿usted cómo cree que vaya a responder la Asamblea Nacional? ¿Considera de que van a responder de manera positiva o qué acciones se tomarían en torno a aquello? Aquí hay una motivación eminentemente política. Hay sectores que indudablemente no quieren que Oscar Ayerbe asuma una responsabilidad en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo tengo una larga trayectoria de lucha de causas justas, ustedes son testigos, los ciudadanos del país igual. Esta es una nueva lucha de causa justa por el respeto a la Constitución. Los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la normativa legal de la Carta Magna del país, que es la Constitución, y las leyes. Y por lo tanto, en este escenario, yo voy a pedir la involucración de los ciudadanos del país, de la comunidad jurídica del país, que se debate en la amplitud de este caso. Yo ya no tengo ninguna confianza en el Procurador General del Estado. Su documento es tan mediocre, tan pobre, tan sin sustento, que no tiene ninguna posibilidad de éxito en virtud de que no tiene sustento de normativa alguna. Él se inventa conceptos y las pretende impulsar a escenarios de normativa jurídica que no existen, y por lo tanto él no solamente se ha abrogado funciones, porque ha pretendido interpretar temas constitucionales que no le corresponden. Eso está en el ámbito jurisdiccional de la Corte Constitucional y no del Procurador General del Estado. Y entonces estos poderosos intereses iban manipulando, en mi opinión, escenarios que derivan en hechos absolutamente evidentes, como la demora que tuvo el procurador premeditadamente, en mi opinión, para que
una vez que se conocen resultados, aun cuando la fecha del documento dice 11 fue 2 días antes, entre comillas, pero la realidad es que todos estaban presionando por todo lado que Luisa González iba a ser presidente y el resultado fue distinto. Ya me imagino qué hubieran hecho si ese caso se hubiera dado. Ingeniero, ¿y qué consecuencias puede tener esta acción de protección en la estabilidad del Consejo de Participación Social y la credibilidad de la Asamblea? Bueno, yo creo que en derecho todas las partes tienen que asumir responsabilidades de defensa de sus propias instituciones y escenarios y de las realidades objetivas, constitucionales, legales de este caso. Mi equipo de abogados, encabezados por el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y los demás miembros de este equipo, van a hacer la presentación en defensa de Óscar Ayerbe y del caso en particular. Yo no estoy defendiendo mi posición para yo sentarme ahí como consejero principal, no, el tema es de principios jurídicos y en ese tema es lo que voy a concentrar mi atención. El país me conoce perfectamente, no soy un actor desconocido que aparece por la ventana y pregunta, ¿y quién es Óscar Ayerbe? Eh, eh, Podrían haber instituciones en las que sus miembros son ciudadanos no muy conocidos, como el caso mío, y lo digo con transparencia, franqueza. A mí me ha llamado mucho la atención poderosos intereses detrás de esto que todos sabemos, no solamente políticos, sino de otra índole, y por lo tanto el interés de que Óscar Ayerbe no sea el consejero principal, porque ya me posicionaron como alterno, y corresponde el nombramiento que se hizo en la Asamblea en la calidad de alternos, porque es en el Consejo de Participación que se determina quienes finalmente tienen que cumplir tareas de consejeros principales y de suplentes. En el caso de hombres, todos sabemos que faltaba un puesto por llenarse, en virtud de los acontecimientos que significó la salida de Verduga, cuyo reemplazo fue doctor Albán, y además faltaba el reemplazo de Franco Lor, que le corresponde jurídicamente a Óscar Ayerbe, porque no es admisible aceptar que David Rosero Minda, que fue destituido por la Corte Constitucional, y que curiosamente la señora Viviana Veloz no pregunta eso, no pregunta taxativamente al procurador cuál es la circunstancia de ese caso, que en mi opinión jamás debió haber sido consultado el procurador sobre un tema que durante los últimos 19, 18 años nadie ha consultado ese tema, nadie. En la Asamblea Nacional, todos los miembros de ese organismo han sido posicionados en cumplimiento con los mandatos tanto de la primera parte del 2008, constitución aprobada en ese año, como los mandatos posteriores, luego de la consulta del 2018, que determina que sus miembros serán electos vía elección popular, que no deberán ser auspiciados por ninguna organización política, que no deberán ser ni dirigentes, ni miembros, ni afiliados a un movimiento, partido político, y que por lo tanto en ese escenario pueden ser electos. Y hay que recordarle al país que esa institución ha sido tan manipulada, tan agredida, que nadie le ha interesado realmente que cumpla su función principal, la primaria, de promover la participación ciudadana en todos los niveles parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales, que los ciudadanos seamos actores en las decisiones de las instituciones de Estado en todos sus niveles, y que tengamos capacidad de participar, emitir nuestra opinión, nuestro criterio en sillas vacías, veedurías, etcétera, etcétera, etcétera. A esa parte, ¿quién le interesa? ¿Quién se manifiesta para apoyar e impulsar escenarios de una capacitación ciudadana en todos los niveles de una sociedad tan
necesitada de participación como la nuestra. No, lo que están concentrados son en las designaciones de contralor, de procurador, de fiscal general del Estado, de miembros del Consejo Nacional Electoral. En eso están concentrados la gran mayoría y por lo tanto se preocupan qué va a pasar con las nominaciones próximas, qué son los entretelones de estos temas. ¿Quién va a regresar de los que ya como David Rosero está posicionado? ¿Cuál es el que va o quiénes van a regresar nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Quién en los entretelones están ya impulsando para que retorne luego de haber sido destituido de una institución? Más aún en este caso por la propia Corte Constitucional. De aquí en el futuro las decisiones de la Corte Constitucional no servirán para nada. Dios mío. Argumentando las cosas como se maneja en este escenario, argumentando que además se extiende la interpretación del procurador, que no solamente la supremacía de una elección popular determinaría que un delincuente pueda posesionarse, también implica que todas las autoridades nombradas por el propio Consejo de Participación Ciudadana estarían en el mismo escenario de poder, aun cuando sean destituidos, regresar a las mismas instituciones. Esto es inaudito. Ingeniero, es muy interesante, le escuchaba con atención y me sorprende todo, o sea, es preocupante como tal. Ahora, ya en la parte final, por cuestiones de tiempo, tenemos otro invitado, pero no puedo despedirme de usted sin preguntarle sobre qué irregularidades o qué factores encontró en Defiende tu Voto que afectaron la legitimidad del proceso electoral de la segunda vuelta. Por consideración a ustedes y a los que nos están escuchando y mirando, esa pregunta es muy, muy extensa. Les pediría, yo tengo muchísima información, es impresionante lo que pasó en la primera vuelta y en la segunda vuelta, tengo mucha información. Amerita escribir un libro entero sobre este tema, porque no solamente temas como la concientización de qué significaba la hoja padrón despertó interés nacional. El hecho de haber filmado, más de 96,000 personas firmaron en el proceso de escrutinio, eso es impresionante, ¿no? Cómo se redujeron dramáticamente las inconsistencias de 12,896 inconsistencias de la primera vuelta a 1,600 inconsistencias, de las cuales 362 tenían más votos que sufragantes. Ingeniero, ¿podemos seguir este diálogo hoy a las 2:20 para conversar sobre este tema? Voy a ver, porque como hay un tema complejo jurídico, pero comuniquémonos, ustedes son un medio de comunicación muy importante, yo les tengo mucha deferencia, siempre han luchado por causas justas, y debo decirles el rol de los medios de comunicación, principalmente, y sobre todo la radio en el país, tiene un protagonismo impresionante, yo diría más decisivo que las propias redes sociales, aun cuando algunas personas creen que esos son elementos y factores decisorios en una campaña electoral. La verdad que la radio ha sido el mejor escenario de interlocución entre la sociedad, los ciudadanos y la información. Así que el rol de ustedes es realmente fundamental en una democracia de cualquier país del mundo. Muchísimas gracias, ingeniero, le agradecemos. Entonces estamos en contacto porque me quedé con toda la interrogante de esta pregunta, pero le agradezco muchísimo. Que tenga linda mañana, estamos dialogando por interno. 7:35, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más información. Tenemos nuestro siguiente invitado, vamos a conversar sobre cómo está